Lucas capítulo 5, versículo 1 nos dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes lo agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a la alta mar y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía. Y hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos de tal manera que se anagaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más en esta mañana por su palabra, porque de cierto seguirá siendo su palabra, bendito Dios, palabra de verdad, palabra que no cambia, que es la misma ayer y hoy y por los siglos, bendito Padre, que seguirá transformando las vidas, los corazones, las mentes, bendito Dios Todopoderoso, de todo aquel que busca a usted con un corazón sinceramente, bendito Padre. Y eterno Dios Todopoderoso, estamos aquí en esta mañana, porque de cierto buscamos de usted, bendito Padre Celestial, que lleve a cabo su voluntad, su plan y su propósito sobre cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, eterno Dios. Le damos gracias, bendito Padre Celestial, que de cierto su palabra nos ha enseñado, eterno Dios Todopoderoso, a tener esa fe en usted, eterno Dios, aleluya. Que creamos que con usted todas las cosas son posibles, bendito Padre. No importa qué tan dura, qué tan fea, qué tan terrible esté la tempestad alrededor de uno, eterno Dios Todopoderoso, aleluya. Padre, gracias, que ha sido por medio de su palabra que hemos llegado, bendito Dios, a tener esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que nos seguirá guardando en nuestro corazón y nuestras mentes en usted, mi Señor Jesucristo, aleluya. Y bendito Dios Todopoderoso, le ruego que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta mañana, sino que atamos a ese ladrón, lo expulsamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Le ruego que de cierto, bendito Padre Celestial, los problemas, las ansiedades, los cuidados, las preocupaciones, Santo Padre, lo que haya en nuestras mentes, lo que haya en nuestro corazón en esta hora, que lo podamos poner a un lado, eterno Padre, y darle toda la atención la cual usted merece de cada uno de nosotros, eterno Dios. Y por eso una vez más declaramos en esta hora, bendito Padre, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria y la magnificencia desde ahora y para siempre, aleluya, por medio de Jesucristo. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, amén. Lente de lado este mensaje, hermanos, en tu palabra, porque de cierto viene siendo la palabra de Dios, hermano. Las palabras que Cristo habló, hermano, esas son las palabras que de cierto nos ayudan a cada uno de nosotros a tener esa esperanza, a tener esa confianza y tener esa victoria en nuestras vidas, hermano. Y de cierto nosotros tenemos que seguir creyendo, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra viviente. Que no nomás porque uno dice que es palabra viviente, que uno diga, bueno, pues así dice. No, hermano. Uno tiene que tener esa convicción personalmente que la palabra de Dios es una palabra que está viva, aún de cierto. Por eso nos dice la palabra de Dios que aún el tierra y la planeta, la tierra y el universo se pasará, hermano, los cielos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre.
Y la palabra de Dios se cumplirá en la vida de todo ser humano, más bien todo cristiano, ¿verdad? Que busque de Dios y que quiera que Dios cumpla su propósito en él o en ella, hermanos. De cierto, hemos leído en los evangelios como la multitud, donde la gente seguía a Jesús para escuchar lo que tenía que decir acerca del reino de los cielos, hermano. En un desierto la gente estaba interesada, la gente tenía hambre, hermano. Y nosotros siempre debemos de tener ese hambre, siempre debemos de tener esa sed para las cosas de Dios en nuestras vidas, hermano. O si uno quiere mantenerse fiel a Dios, eso es lo que le ayuda a uno a mantenerse fiel en Dios, hermano, de que tenga ese hambre, que tenga esa sed, de que uno diga, yo necesito más de Cristo en mi vida, porque sin Cristo verdaderamente, hermano, estamos nosotros descarriados y estamos perdidos también en esta vida. Pero de cierto, leyendo en esta escritura, hermano, vemos aquí que en ese día el Señor estaba junto a la mar de Galilea, hermano. Y aún como era habitual, había una multitud de personas que habían venido a escucharlo hablar, hermano. Y al pasar los tiempos, al pasar los años. ¿Usted se acuerda cuando primeramente usted entregó su vida a Cristo? Ojalá que sí se acuerde, hermano. Porque cuando uno entregó su vida a Cristo, hermano, llegamos a ese punto de nuestra vida que dijimos, hermano, esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo necesito en mi vida. Y de cierto, en ese tiempo pasamos como una temporada, hermano, de una luna de miel, que no queríamos que se pasara ese tiempo y que queríamos que siempre aún continuara ese amor, ese gozo, esa paz en nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y de cierto, usted sabe que aún al pasar el tiempo, también comenzamos a crecer espiritualmente. Pero aún también lo que acontece al pasar el tiempo, hermano, es de que hay aquellos que se acercan más a Dios y hay aquellos que poco a poquito se van apartando de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Será que porque se estará apagando el fuego en uno, hermano? ¿Será que hemos dejado que las circunstancias de la vida, las tribulaciones, los problemas, será que eso hemos dejado que ahogue la palabra de Dios, que nos quite ese deseo que antes teníamos, hermano? Hay diferentes cosas que acontecen en la vida de cada uno de nosotros, que si nosotros no tenemos cuidado, poco a poquito, y de cierto, hermano, es como dice el dicho del sapo, ¿verdad? El sapo que lo ponen en la olla, hermano, y arriba de la estufa, y le prenden la llamarada, hermano, y el sapo está muy mono sentado ahí en el agua, sin sabiendo, hermano, que el agua se está calentando, y ya cuando se da cuenta es muy tarde. Y así nos puede acontecer a nosotros como los hijos de Dios, hermano, que estamos como el sapo, no que somos sapos, diga, yo no soy sapo. Ok, hay que asegurar eso porque va a decir, ya el pastor me dijo que era sapo también. Pero ok, vamos a estar como el sapo, hermano, que poco a poquito el enemigo nos va distrayendo de la palabra de Dios, hermano, y poco a poquito sin saberlo nosotros, hermano, porque muchas veces nosotros podemos pensar que estamos bien con Dios, que estamos andando con Dios, hermano, sin saber que somos como aquellos que estamos siendo apartados de Dios, pero no nos damos cuenta porque todo se ve normal alrededor de uno, hermano. Pero la gente venía a escuchar, hermano. Y si uno no tiene ese hambre, si uno no tiene esa sed, entonces nos vamos a nomás a ser mediocres, hermano. No verdaderamente vamos a buscar a Dios. Sí, buscaremos de Él, cuando hay un problemita en nuestra vida, cuando necesitamos que Dios conteste una oración. Sí, buscaremos de Él, hermano. Y de cierto, se le puedo decir, y no me tome mal, y no me estoy burlando tampoco, hermano. Pero de cierto, hasta derramamos nuestro corazón delante de Dios y le rogamos, haz algo. Pero ya nomás se pasa la tempestad, hermano. Ya nomás se pasa aquel problema de la vida. Ya nomás se pasa, hermano. Y como que se nos olvidó que debíamos de estar escuchando la palabra sagrada de nuestro Señor Jesucristo.
Pero esta gente, hermano, debemos de ser como esta gente, hermano, en aquel tiempo. Cuando aún ese mismo amor que teníamos cuando principiamos con Jesucristo, ese es el mismo amor que debe de existir en uno en esta hora, hermano. Ese fuego que teníamos, hermano, de servirle y aprender de Dios, ese es el mismo fuego que debemos de tener en este día, hermano. Pero aún si no nos cuidamos en nuestra salvación con nuestro Señor Jesucristo, hermano, todo eso se apaga. Y luego después, pues nos hacemos religiosos, hermano. Que nadie me puede decir nada porque yo sé. Todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos, como dice el dicho, todos lo sabemos, pero nada lo comprendemos, hermano. Pero aún de cierto, hermano, se goza uno en leer la palabra de Dios, porque aquí dice que la multitud de la gente lo apretaba, hermano, al Señor. Por eso tuvo que subirse a la barca. Toda la gente se le acercaba a él, todos lo querían tocar, hermano. Qué bueno sería que en este mundo sería lo igual, hermano, que de cierto aún hubiera esa fidelidad, hubiera ese amor, hubiera ese deseo, y eso tiene que ver con ese hambre y esa sed, hermano, que de cierto yo necesito más de Dios, yo quiero más de Dios, y de cierto, hermano, le busca y se va uno en busca en las Escrituras sobre Dios, hermano. Pero lamentablemente, pues usted sabe que muchas veces tenemos que rogarle a los hermanos. Hermano, lee tu Biblia. Lee la palabra de Dios. Pase tiempo en oración. Ayune, hermano, para que haya esos cambios, esta transformación en la vida de uno. Uno tiene que rogarle, hermano, a las ovejas. Y ni así muchas veces trabaja, hermano. Pero gloria a Dios en los que sí trabaja, hermano. Porque las vidas son transformadas. Pero aún de cierto, este es un milagro, uno de esos otros milagros que Cristo hizo, hermano. Porque después de que terminó hablando la palabra a la gente, hermano, el Cristo le dice a Pedro, dice, vete a pescar, anda, avienta la red allá a lo hondo y tráete la pesca. Pero aún, hermano, aquí estamos nosotros proyectados, hermano. Porque en ocasiones así somos nosotros también. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos dice por medio de su palabra qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros, hermano? Ya he estado orando y nada aconteció. ¿Para qué seguiré orando? Ya le he calado aquí, le he calado y nada ha acontecido. Pedro le estaba diciendo, hemos pescado toda la noche. Andamos todos desvelados y no pescamos nada. Ni una sardina, yo creo, probablemente le digo, hermano. No dice la Biblia, ¿ok? Pero yo le digo. Y no pescamos nada. Nomás una desvelada fue todo lo que pescamos en esta noche. Y de cierto, pero como quiera, hermano, Pedro siendo el hombre humilde, Pedro siendo el hombre atrevido que es, hermano, pues de cierto dijo, está bueno, a tu palabra vamos a acontecer, vamos a llevar a cabo lo que tú quieres que acontezca, hermano. Y de cierto la palabra de Dios, si uno se pone a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, hermano. No vas a oír ninguna voz. No, si la oyes, pues gloria a Dios. Pero asegúrese que sea la palabra de Dios, ¿ok? La voz de Dios. Pero no vas a oír ninguna voz, hermano, sino que la misma palabra, hermano, aún va a tocar tu corazón y va a buscar en transformar el corazón de uno, hermano. Porque eso es lo que busca Dios hacer en cada uno de nosotros, hermano. Es transformar nuestro corazón, darnos esa fe, darnos esa esperanza, esa confianza que cada uno de nosotros necesitamos del Altísimo, hermano. Y de cierto, amén, leíamos también, hermano, que este mismo evento, aún de cierto, ha acontecido también con Pablo, hermano. La gente se juntaba, la gente se añadía ahí, hermano, para oír la palabra de Dios. Y de cierto, yo creo que en años pasados, hermano, las iglesias se llenaban. Había multitudes de gente que buscaban de Dios, hermano. Y hoy en día ya, poco a poquito la gente se va retirando. Lo que dijimos que somos cristianos, poco a poquito se van retirando, se van desviando, se van en busca de otras cosas más que les van a hacer que
que les van a hacer que se sientan bien, aunque aquello que los va a acomodar en la vida que están viviendo, hermano. Pero no debe de ser así, ¿verdad? Y no es posible, hermano, que aún nosotros, hayamos oído también aún las palabras de Dios en un tiempo pasado y teníamos ese mismo deseo en nuestro corazón, pero al pasar el tiempo, había una frase que siempre hablaba yo y decía, hermano, el tiempo dice todas las cosas, hermano. El tiempo, al pasar el tiempo, habla de cada uno de nosotros, de quién verdaderamente somos de nuestro Señor Jesucristo, quién verdaderamente somos en la palabra de Dios, quién verdaderamente, hermano, somos las personas que proclamamos ser delante del Altísimo, hermano. A un desierto, Pedro sale a la mar, hermano, y se va con sus compañeros. Y de cierto vemos aquí varias cosas en esta escritura, hermano, que a nosotros nos pueden enseñar algo, y yo sé que cada uno de nosotros podemos aprender algo de la palabra de Dios, hermano. Y nunca llegaremos a decir, ya lo he conocido todo, ya lo he aprendido todo, porque de cierto, hermano, es imposible. Nuestra mente es una mente finita, hermano. La mente de Dios es una mente infinita. Y de cierto lo que aconteció, lo que hizo primeramente Cristo en esta palabra, hermano, es de predicarle a la gente lo que necesitaban que oír, lo que tenían que hacer, hermano, con sus vidas. Aún de cierto, después de hablarles la palabra, hermano, entonces fue cuando le dijo a Pedro, dejó de hablar con la gente, le dijo, Pedro, sal a pescar. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos dudado lo que nos ha dicho la palabra de Dios? Y si somos sinceros, yo creo que podemos decir que más que una vez, hermano, hemos dudado nosotros en la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dicho, le hemos dudado porque dijimos, pues ya le he hecho yo el cali a este, le he hecho el cali al otro y nada ha trabajado. Pero de cierto, la palabra de Dios, cuando nos manda, hermano, a hacer algo, y de cierto no es que Dios te va a mandar para la África o que te va a mandar al otro lado del mar a predicar la palabra. No, hermano. Los manda, ¿sabe a qué? A cambiar nuestras vidas. Nos manda diciendo, deja de estar haciendo lo que estás haciendo que no me agrada a mí. Eso es lo que nos manda Dios a hacer, hermano. Muchas veces queremos que Dios nos diga, vete para la África, o vete para Sudamérica, o vete para Norteamérica, o vete para donde sea. No, hermano. Lo que Dios nos dice es cambia tu vida. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Cree en mi palabra. Pero en esta ocasión ordenó que Pedro se fuera a pescar, hermano. Aún de cierto, Pedro, amén, puede haber dicho, y sí lo dijo, hermano. Le dio su excusa, era buena razón, hermano. Pero lo que tenía Pedro es que no sabía con quién estaba tratando, hermano. Probablemente Pedro ya había oído de los milagros que Cristo andaba haciendo, hermano, y ya había hecho. Y a lo mejor en eso, por eso le dijo Pedro, a tu palabra echaré la red, o la red. Y entonces salieron, hermano, y aventó la red. ¿Cuántos de ustedes han ido a la pesca, hermano? Y usted le echa y no pesca nada, no, nada más una soleada. Hemos ido y no recibimos nada más que una soleada, hermano, fue todo. Venimos medio tostaditos para atrás, quemaditos, y sin ningún pescado. A lo mejor esos que le dicen dogfish, hermano, esos feitos, pero pues este te lo puedes comer, ¿ok? Pero no pescamos nada, hermano. ¿Y cuántas veces no ha orado usted, Señor, dame un pescado? Y no, ni así llega el pescado, hermano. ¿Y sabe por qué no llega muchas veces? Porque nosotros andamos, no es algo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida, hermano. Andamos como quien dice, nomás porque es algo para diversión para nuestras vidas. Pero Pedro y sus compañeros, hermano, la pesca que hacían era para el mantenimiento de sus familias, de sus hogares, hermano.
para las deudas que tenían que pagar, hermano. Entonces cuando Cristo le dijo, aviéntala de qué lado. Dios sabía dónde estaban los pescados, hermano, o Dios le iba a poner los pescados allí. Mire, en la vida de cada uno de nosotros, lo que uno necesita, ahí está al alcance de uno, hermano. Nomás que no se manifiesta porque nosotros verdaderamente en ocasiones no creemos. Como cuando Abraham, hermano, echó la criada que le había dado su esposa para tener hijos. Cuando corrió la criada, hermano, la segunda esposa que tenía, y andaba allá por el desierto y pensaba que se iban a morir porque no había agua. Y ahí del mismo lugar donde esta mujer estaba, ahí estaba la fuente de agua, hermano, y ahí salió agua. Todo tiene que ver qué es lo que uno cree de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que uno piensa que la palabra de Dios puede hacer por uno, hermano? El milagro muchas veces que uno necesita de Dios está ahí al alcance, hermano, pero no lo podemos ver porque muchas veces se entremete la duda y la incredulidad, hermano. Y esa duda y incredulidad lo hace más que invisible, hermano, que aún no le podemos creer y no le podemos ver. Pero de cierto aquí Pedro cuando se quejó, hermano, aunque había pescado toda la noche, como quiera se rindió. Aún de cierto, nos dice también que en otra ocasión pasó lo mismo, hermano. Cuando después de que resucitó Cristo entre los muertos, hermano, aún Pedro dijo en esa noche, dijo, yo voy a ir a la pesca, y los demás dijeron, yo también voy a la pesca. Y entonces de la madrugada, cuando Cristo andaba allá por la tierra, hermano, les dijo, ¿tienen pescado? Dijeron, no hemos pescado nada. Les dijo, echa las redes al otro lado y ahí están. Hermano, lo que uno necesita de Dios no es imposible. Pero sí es imposible porque hay ese problema en nuestras vidas que muchas veces no podemos creer. Y lo encontramos medio dificultoso creer que sería posible que se llevara a cabo. Y también, hermano, porque no tenemos el aguante en uno de esperar. Porque uno lo quiere inmediatamente, pero hay veces que Dios dice, espérate, o tenemos que esperar, hermano, para poder recibir lo que Dios tiene para uno. Pero nos ponemos ansiosos, nos ponemos desesperados, y muchas veces, pues, en vez de que Dios nos dé lo que necesitamos, hermano, resultamos con nada. Y no es que Dios no quiera a uno, hermano, y no es que Dios no le quiera ayudar a uno, es que uno verdaderamente no creemos. O si no creemos, no esperamos. O si no esperamos, es que no confiamos, hermano, que todo será posible. De cierto, leemos la palabra de Dios y cuando la leemos queremos creer y nos motiva hasta un cierto momento, cierto punto, hermano, en nuestra vida nos motiva la palabra de Dios, pero de cierto abrimos los ojos y miramos y ahí está el problema todavía. Y ese problema que miramos, hermano, nos quita esa motivación que teníamos en la palabra de Dios. Pero de cierto Pedro se entregó a la voluntad de Dios, hermano. Y digo, lo que tú digas, eso yo haré. Y cuando lo cumplió Pedro, así se cumplió, hermano. Pero cuántas veces nosotros, entiéndele como dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, hermano. Nosotros tenemos que comprender quién es, con quién estamos, hermano. Y nosotros estamos con aquel que crió el cielo y la tierra, hermano. El que crió todos los peces, todas las aves y todos los animales, hermano, que existen en este día. Él fue el que los crió, hermanos. O de cierto, si Él fue el que crió todas estas cosas, de cierto nosotros podemos creer que en su palabra se cumplirá sobre nosotros lo que uno espera de Dios, hermano. Pero de cierto tiene que ser aquello que viene siendo la voluntad de Dios también para uno, hermano.
Pero aún, cuando comienzan a sacar todos estos pescados, hermano, se comienzan a hundir también. Porque era una multitud, hermano, de pescados que aún se habían enganchado en esta red, de que llenaron los 2 barcos, hermano. Y uno cree que las cosas son imposibles, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que todo con Dios es posible, hermano. En ocasiones ahí tenemos que esperar, pero en otras ocasiones Dios lo puede cumplir inmediatamente sobre uno, hermano. De cierto, el milagro de uno ocurrirá a menos de que uno tenga esa fe, hermano. Si tenemos fe, todo es posible para aquel que tenga fe en la palabra de Dios. Porque así como Cristo le dijo, deja que la red, y Pedro obedeció, así Dios nos dice a nosotros, hermanos, la palabra nos dice a nosotros, cree en la palabra y todo estará bien. ¿Qué necesita, hermano? Necesita paz, necesita libertad, necesita sanidad, necesita restauración, necesita salvación. ¿Qué es lo que uno necesita en su vida? Necesita uno perdonar y le batallas para no perdonar. ¿Qué es lo que necesita uno, hermano? Todo es posible si uno solamente puede entregar su vida a Jesucristo y decirle, aquí estoy, yo me rindo. Porque yo he tratado de hacer esto en mis propias fuerzas, pero no puedo. Hermano, rinda uno su vida a Cristo. Entregue uno su vida a Cristo, hermano. Yo no estoy diciendo que no la has entregado, hermano. Pero muchas veces tenemos estas reservaciones en nuestra vida, que nos detenemos un poquito. Todo lo que se lleva, hermano, es nomás que venga delante de Dios en una oración. Dios conoce todo lo de uno, hermano. Y que uno le diga, yo soy culpable, ayúdame a creer, te entrego todo lo que te tengo que entregar, sea lo que sea, hermano, lo que te molesta o lo que es estorbo en la vida de uno, entréguesela a Dios, hermano, y vea cómo Dios va a actuar en su favor, en su vida. Pero de cierto, cuando Dios hace cosas en nuestra vida, hermano, como hizo aquí con este Pedro y sus compañeros, hermano, de cierto hay un despertamiento que ocurre en la vida de la persona, hermano. Porque esa es la realidad, que Dios está vivo y Dios ve todo y Dios conoce todo. Y cuando todo esto, hermano, entiéndale, hermano, Cristo estaba en la barca donde estaba Pedro, salió con ellos, hermano. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Dios siempre estará con nosotros, hermano. Que no importa donde nos encuentremos, hermano, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en un viaje, hermano, Dios está con nosotros y solamente uno puede creer, hermano, que Él está con nosotros. O Cristo estaba con Pedro, hermano, y cuando Pedro vio todo lo que aconteció, hermano, de cierto le entró un poquito de temor a Pedro, hermano. Y le dijo, vete de mí, Señor, yo soy hombre pecador, yo soy hombre malo. La Biblia no dice qué pecado había cometido Pedro, hermano, pero cada uno de nosotros conocemos la vida que estamos viviendo. Y lo importante es que cuando Pedro habló con el Señor, hermano, Pedro ya recibió esa convicción y de cierto le dijo, pues, es como decirle, yo no soy digno, déjame. Yo no merezco la misericordia que tú me estás mostrando ahorita, déjame. Tú has tenido compasión de mí, mis compañeros, pero como quiera, déjanos, no merecemos lo que tú has hecho por nosotros. Pero ¿qué le dice Cristo, hermano? Dios no lo rechazó, Él le dijo, pues sí, Pedro, eres un hombre bien malo. Sí, yo te he estado bien. No, hermano, no le dijo nada de eso. Le dijo al contrario, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y es lo que busca Dios de uno, hermano, que seamos pescadores. No allá en la mar, no allá en el Golfo, hermano, en el agua o en las lagunas, hermano, sino que seamos pescadores de hombres. Porque hay muchos que están perdidos, hermano. Hay
muchos que piensan, hermano, que van en el camino apropiado cuando no van, hermano. Pero a un desierto Dios tuvo misericordia. Y Dios les salvó, hermano. Y Dios los bendició. Nada es imposible para Dios, hermano. Lo que nosotros encontramos imposible es todo posible con Él. Pero la pregunta viene siendo, hermano, ¿qué es lo que uno cree verdaderamente? Pedro tenía sus dudas, pensando que pues a lo mejor, nada va a acontecer, vamos a salir, vamos a ir a ensuciar las redes una vez más, luego tenemos que venir para atrás y lavarlas una vez más. Después de que pasamos toda la noche y no levantamos nada más que pura hierba, pura hoja del mar. El pensamiento de uno, hermano, el pensamiento de Pedro probablemente era eso, hermano, pero al fin uno se tiene que rendir. Uno tiene que entregarse al Señor, hermano. No nomás un poquito, pero todo. Uno tiene que entregar su vida a Cristo completamente, hermano. ¿Quieres el cambio en tu vida? ¿Quieres esta restauración en su vida? ¿En su matrimonio? ¿Su familia? ¿En su hogar? Entregue uno su vida completamente a Cristo, hermano. Y al pasar el tiempo, verá uno los cambios que Dios puede traer y llevar a cabo sobre uno, hermano. Pedro recibió esta convicción, hermano. Porque de cierto dudaba, hermano, que algo bueno iba a acontecer. Como nosotros dudamos, ¿verdad que sí? Nosotros dudamos en ocasiones, hermano. Dudamos que Dios puede hacer algo, dudamos que Dios pueda cambiar cosas, dudamos que Dios nos puede ayudar, dudamos, hermano, que Dios me pueda hacer que me alivie, que me sienta mejor. Dudamos, hermano. Pero muchas veces tenemos que poner esto, botarlo fuera de nuestro corazón, botarlo fuera de nuestra mente, hermano, y aún aferrarnos a la palabra de Dios y declarar lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo, sobre todo, hermano. Sobre todo. Uno tiene que creerle a Dios, hermano. Pero sí, de cierto, fue la palabra hablada de Dios, hermano, que trajo este cambio, que llevó a cabo este milagro. Imagínense, hermano, qué privilegio tenía la gente en ese tiempo. Aunque la mayoría no creían, hermano. Pero los que sí llegaron a creer, el privilegio que tuvieron, hermano, de estar en la presencia del Altísimo, del Todopoderoso, hermano, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermano, y ver los milagros que se estaban llevando a cabo. A que nosotros de cierto no hemos visto a Cristo, hermano, pero tenemos esa fe. Tenemos esa duda como Pedrito, pero llegamos a cambiar esa duda por teniendo fe, que aunque yo no lo mire al Señor, yo sé que lo que diga su palabra, eso va a ser lo que me va a ayudar en mi caminar con Él. Y sí le ayuda, hermano. Pero de cierto, nunca creceremos espiritualmente, hermano, si no buscamos de la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, hermano. Si no oramos. Si no pasamos tiempo en ayuno, hermano. No va a haber cambio en nuestra vida, hermano. El cambio viene como llegó a la vida de Pedro, hermano, cuando uno ve con sus propios ojos lo que Dios puede hacer. Pero en ocasiones, hermano, no podemos ver porque estamos ciegos espiritualmente. Pero Dios puede abrir nuestros ojos para que uno pueda comprender y ver que lo que dice su palabra sí se lleva a cabo en nuestras vidas, hermano. Póngase de pie conmigo. Aleluya.
¿Qué milagro necesita usted en su vida, hermano? Yo sé que muchas veces lo hemos oído vez tras vez, tras vez, tras vez, que Dios es Dios de milagros. Y respondemos, hermano, y luego miramos que nada acontece. Pero ¿sabe usted que eso no nos debe desanimar? Al contrario, eso nos debe de animar, hermano. Mire, la prueba es que cada oración que usted y yo elevamos a Dios, hermano, a su trono de la gracia. Él escucha cada una de esas palabras que llegan delante de Él, hermano. Y si uno no cree, hermano, léalo en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Que nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de cada uno de nosotros, hermano, sus hijos, sus hijas. Entonces, de cierto, muchas veces el milagro no ocurrirá en nuestras vidas, hermano, a menos de que nosotros demos ese paso de fe y vencemos la duda, hermano, y digamos, yo esperaré en el Señor hasta que Él cumpla lo que tiene que cumplir en mi vida. Tárdese una hora, un día, una semana, un mes, un año o una gran temporada, hermano. Pero al fin, Dios lo cumplirá. La importancia de leer la palabra, hermano, es que nos ayuda a reconocer que lo que dice tu palabra, Dios mío, sabemos que es verdad. A Abraham se le dijo, hermano, tu esposa va a tener un hijo. ¿Y qué pensaban, hermano? Abraham ya tenía sus edad, tercera edad, ya estaba bien viejito, hermano, juntamente con su esposa Sara. Pero nada era imposible para Dios, que les dio un hijo. Pero lo que nosotros tenemos que prevenir en nuestras vidas es esto, hermano. Lo que hizo Sara. Y Abraham estaba de acuerdo también. Está como Adán y Eva, ¿verdad? Abraham estaba de acuerdo cuando Sara le dijo, pues toma a esta mujer, toma a mi criada y no ten hijos por ella. Uno tiene que esperar y no meter otras cosas, hermano. Crea uno la palabra de Dios. Esperar. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos ansiosos, hermano? De ahí debíamos de venir todos, hermano. De un tiempo de ansiedad en nuestras vidas. Cuando nos ponemos ansiosos porque Dios no actuaba, porque Dios no hacía nada y porque teníamos estas cosas en nuestra vida, problemas, y Dios no hacía nada. Pero al pasar el tiempo, hermano, cuando comienzas a leer más y más y más y más de la palabra de Dios, Dios te da la paz. Y la ansiedad la vences. Que puedes esperar y confiadamente puedes decir, tu hermano, en las manos de Dios está todo y yo espero que a su tiempo Él va a hacer en mi vida lo que yo le he pedido. Ese es venciendo la ansiedad, hermano. Que no te preocupas, hermano, sino que pones tu confianza en Él. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta mañana, hermano? Yo le digo a usted que todas las cosas son posibles con Dios. Con eso dicho, hermano, yo le invito a este altar en esta mañana. Que venga.
Y crea en el Señor que Dios le puede dar lo que usted necesita en su vida, porque es su palabra, hermano, la que se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Así como se cumplió en la vida de Pedro, hermano, y sus compañeros, cuando Cristo le predicó a la multitud de gente y luego lo mandó a pescar, hermano, y aún a su sorpresa se cumplió la palabra de Dios. ¿Usted no cree que Pedro tenía sus dudas, hermano? Sí tenía sus dudas, pero al fin se rindió y dijo: yo tengo que creer. A lo mejor probablemente por lo que había oído, hermano. ¿Qué necesita usted, hermano? Si quiere pasar, pase. Si no, sigamos para adelante. Que se cumpla la voluntad de Dios. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias por todo, porque hemos llegado a esta conclusión, bendito Padre, que verdaderamente con nosotros las cosas son imposibles, pero de verdad con usted todas las cosas son posibles, Padre, porque hemos llegado a conocer que usted viene siendo y para siempre será el Dios de las imposibilidades. Usted solo declaró a sus discípulos vez tras vez tras vez, bendito Dios Todopoderoso, que lo que era imposible para el hombre era todo posible con usted, eterno Dios. Pues aquí estamos, Padre, creyendo y esperando que en el nombre de Jesucristo de cierto se cumpla su propósito sobre la vida de cada uno de nosotros. Y le damos gracias porque sabemos y reconocemos que para usted nada es imposible. Estos son sus hijos, Padre. Yo le ruego que en el nombre de Cristo Jesús, usted conoce, Padre, la necesidad de cada uno de ellos, eterno Dios. Y de cierto, bendito Padre, uno de tus hijos, bendito Padre, han tenido estos estorbos, estos problemas, estas dificultades en sus vidas por buen tiempo, Dios mío. Pero yo le ruego que en este día, Padre, usted les haga libres, usted los sane, usted los restaure, usted los levante una vez más para su gloria, para su honra, eterno Dios. Que de cierto en el nombre de Cristo Jesús, su palabra, que es palabra de verdad, se cumpla sobre la vida de tus hijos, tus hijas, eterno Dios. Y a usted sea la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya.